Iniciamos con Aritzai Aldrete, quien ha dedicado años al estudio de la conciencia y ha acompañado a muchas personas en procesos de transformación emocional y mental. Y hoy nos va a dar una pincelada de lo que ha sido el escenario del desarrollo de estos estudios en su país. Ari nos presenta la parapsicología en México desde los 1900, Greenberg, hasta la actualidad. Por favor, la recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buena tarde. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, a Isela y su equipo. Y bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de la historia de la parapsicología en México. Es desde 1900, dice ahí, porque desde entonces es cuando se retoma, pero me voy a remontar mucho más atrás, hasta la cosmovisión mesoamericana. Aquí el cambio. Bueno, voy a estar como que en ping-pong, pero bueno, aquí estamos. Yo quiero preguntarles a ustedes si conocen el término chamán, ¿sí? ¿Han acudido a alguna sanación limpia o han sabido de algo así en su vida? Sí. Y de hecho, ahorita en estos tiempos se ha popularizado muchísimo el ir a hacernos limpias o conocer el chamán. Puede ser por la cuestión de que cada vez en redes sociales se divulga más, pero bueno, esto se remonta a 10,000 antes de Cristo y 3,500 antes de Cristo. En nuestra cosmovisión mesoamericana, me voy a enfocar un poco en los mexicas, nosotros teníamos rituales como danzas y ofrendas, teníamos personas de poder, que son estas personas que tienen conocimiento a través de estados expandidos de la conciencia, ya sea a través del consumo de plantas sagradas o por medio de trance inducido, o por medio de la meditación o por medio de, pues simplemente alinearse con su espíritu, con su, pues sí, con la cosa más sagrada que tenemos, que es la espiritualidad. También tenemos los chamanes, que es diferente a los sacerdotes. Yo estuve por ahí investigando por aquí en Centroamérica. No sé si estoy muy bien, eso fue lo que investigué, pero bueno, a diferencia, acá los mexicas tenían sacerdotes que son personas de poder a las cuales acudían los emperadores o tlatoanis para diferentes cuestiones, desde poder saber el futuro del imperio azteca, tomar decisiones como por ejemplo por dónde atacar en las guerras, si tal vez era bueno desposarse con alguna persona, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy grandes, como ver decisiones que podían dirigir el rumbo del imperio. Los chamanes pues son estas personas a las cuales acudimos desde entonces, y hablo en plural porque pues es mi linaje. Los chamanes son estas personas de poder a las cuales acudimos para que nos puedan, a través de estas visiones, orientar en nuestra vida. De hecho, en los mayas, que no lo puse aquí, conforme nosotros nacían, ya me estoy reencarnando, ¿verdad? Conforme nacían las personas, de acuerdo a la fecha de nacimiento y su símbolo o su glifo, el chamán sabía decir a qué te podías dedicar o a qué te debías de dedicar. Y eso se basaban en los calendarios. Y tenemos por aquí algo súper místico y bien bonito que es parte de nuestra cultura, que son los nahuales. ¿Han escuchado de los nahuales? Los nahuales es esta transmutación que hacían los emperadores en animales. Entonces ellos tenían la capacidad de poder transmutar la energía o alterar la conciencia a tal grado que podían convertirse en animales. Y de hecho, yo recuerdo que cuando estaba en primaria teníamos un libro de texto gratuito donde ahí venían los mitos y todas estas leyendas acerca, tú eres mexicano, ¿verdad? Sí, acerca de los nahuales y de todas estas
no le voy a llamar fantasías, pero todas estas leyendas con las cuales podíamos explicar fenómenos como, por ejemplo, que las montañas son gigantes dormidos, como a través de las danzas, los mexicas, todos en Mesoamérica podían invocar a la lluvia. Entonces, cuando no llovía, ellos lo que hacían era danzar, ¿no? ¿Y qué hacían? Invocar a la lluvia. Y esto más que decir, bueno, esto es un caso aislado a la parapsicología, pues no, porque realmente si nos podemos a pensar, como lo dijo Isela, la danza y luego que caiga la lluvia es un efecto de mente sobre materia y entonces podíamos asociarlo con una de las 3 vertientes de la parapsicología, que es la psicoquinesia. También la parte de las ofrendas y los rituales podría ser psicoquinesia, porque también el poder pedirle algo a un dios también es un acto de psicoquinesia. La parte de que los chamanes podían conectarse y poder dar estas visiones, premoniciones acerca de cualquier cosa, desde una persona hasta un acontecimiento fuerte, es percepción extrasensorial. Y una de las tradiciones más bonitas que tenemos en México y que todavía sigue muy vigente y que cada vez está siendo más popular, que tiene que ver con experiencias cercanas y posmuerte. ¿Alguien sabe cuál es la tradición? El Día de los Muertos. Así es, porque, o sea, queramos o no, el Día de los Muertos es saber que vienen nuestros antepasados, sabe Dios cuántas generaciones, y entonces ese día les dejamos ofrendas y rituales para poder comunicarnos con ellos de alguna manera, ¿no? Y que puedan regresar tal vez a través de sueños o tal vez tener algún contacto más cercano. Y bueno, es importante darnos este margen en la cosmovisión mesoamericana para poder pasar a lo siguiente. El doctor Gustavo Pachenstecher, ginecólogo y cirujano, él fue el primer investigador sí en México. Realizó experimentos sobre psicometría, lectura psíquica, hipnosis a nivel internacional. Y fue el primero en usar la hipnosis para cultivar la percepción extrasensorial en sujetos con habilidades especiales. Entonces el doctor lo que hacía es que veía potenciales en sus pacientes y lo que hacía es que a través de la hipnosis cultivaba el entrenamiento de las habilidades psíquicas. Aquí es el primer indicio de que el doctor, de que alguien, que fue el doctor Gustavo, le interesó enmarcar esto de manera científica o tener un marco referente a la metodología científica. Aquí es cuando ya podemos hablar de ciencia. Y esto me encanta porque, ¿puedes dar la siguiente, por favor? Uno de mis personajes favoritos es Francisco I. Madero. ¿Alguien sabe quién es Francisco I. Madero? Un expresidente de México, así es. Él era empresario agrícola y este expresidente, fue de 1911 a 1913. Algo muy interesante de él es que fue quien derrocó a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz tenía 30 años en el poder, parecía invencible. Entonces llega Francisco I. Madero, pero él tiene una historia muy padre porque resulta que se muere su hermano cuando eran pequeños, Raúl, y él pues lo quería mucho. Entonces uno de sus motores principales para el espiritismo, que esa fue su práctica hasta su muerte, desde los 17 años más o menos, fue tener contacto con Raúl. Ese era su principal motor. Después de eso, cuando se fue a estudiar a Francia, más o menos como a los 17 años, recibe su primera revista de parapsicología en Francia. Y resulta que se da cuenta que su papá estaba inscrito en los boletines de esta revista. Y entonces empieza a estudiar más, y ya no nada más lo estudia, sino que se mete totalmente en el espiritismo a tal grado que él es medium. Y él firmaba bajo el nombre de Bhima o de Arjuna. Eran 2 espíritus los que lo acompañaban en su trance. Fundó, para esto, antes en 1907, recibió mensajes de un espíritu y este espíritu le dijo: tú tienes una misión muy importante, vas a instalar la democracia,
pero tienes que prepararte de forma física, emocional y mental. Y te tienes que ser vegetariano. Entonces, que tienes que hacer la meditación un cultivo diario. Entonces, Madero se empezó a preparar, hasta que efectivamente derrocó a Porfirio Díaz e instaló la democracia en México. Fundó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, Coahuila, y después escribió el Manual Espiritista. De hecho, ustedes pueden encontrar que él dice, yo practiqué el espiritismo y lo dejo constatado en unos escritos, en cuadernos, se llaman cuadernos espíritas, lo pueden encontrar. También uno de los casos más controversiales dentro de los estados de trance de Francisco I. Madero es que también dice que tuvo contacto con otro expresidente de México. ¿Alguien sabe quién? Benito Juárez, un indígena. Y es importante comentar que es indígena, puesto que hace ratito nos remontamos a Mesoamérica, ¿no? De donde viene este brevario cultural. Después viene el doctor Enrique Octavio Aragón, investigador médico. Él fue rector de la UNAM, que es la máxima casa de estudios de México. Él usaba el enfoque científico, estudió el fenómeno de poltergeist en México durante los años 30 y fue el primer indicio de manera teórica o científica de poltergeist. Después tenemos a Carlos María Heredia. Él es un sacerdote jesuita, poeta, novelista y dramaturgo. Él registró múltiples observaciones relacionadas con olores, sonidos y memorias y telepatía. De hecho, fueron los primeros escritos donde se tiene registrado hasta ahorita de estudios de telepatía. La teoría telepática propuesta por Carlos María de Heredia para el entendimiento de las sesiones espiritistas, y esto se conecta con lo que han dicho ya varios expositores, que ponía al servicio de la humanidad las habilidades sí, que esto le da mucha redención, concepto, entendimiento, discernimiento para los duelos sobre todo. Después tenemos a Rafael Álvarez y Álvarez. Él era diplomático. Él fue fundador del Círculo de Investigaciones Metapsíquicas en México en el 39 y en el 44 fue renombrado como Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, IMIS. El instituto desapareció en 1952. Después tenemos al doctor Gutiérrez Tibón, filósofo. Él publicó Una ventana al mundo invisible con Algazi, y en este documento también aparece Plutarco Elías Calles. ¿Alguien sabe quién es Plutarco Elías Calles? Otro expresidente de México. Entonces, Plutarco Elías Calles se empezó a interesar por el espiritismo también y empezó a ir a las sesiones y se involucró tanto que de hecho empezó a contactar a un espíritu guía llamado Amahur. Ya tenemos a ¿cuántos expresidentes por ahí? Que sabemos. La que sigue. Tenemos al licenciado Salvador García Doreste, físico, el físico Alfonso González Quevedo y Eberto Peterson, fundadores de la Asociación Mexicana de Investigaciones Parapsicólogas, AMIP, en los 70s, y organizaron el Congreso Internacional de Parapsicología en el 74, el primer Congreso Internacional de Parapsicología, en México. Carlos Basavilbaso Treviño y Marcela González de Treviño fundaron la Sociedad Mexicana de Parapsicología SOMEPAR en el 74 y organizaron el primer simposio de parapsicología científica en el 84. El objetivo de este simposio era poder explicarles a los mexicanos la importancia del concepto de parapsicología. Ya se tenía el primer concepto, entonces ellos querían invitar a otras personas a nivel internacional para que ellos vinieran y pudieran explicarnos todo lo que tenían hasta entonces.
Entonces, nos empezamos a cuestionar 400 años de pensamiento acerca de la fenomenología paranormal, ¿no? Y entonces, como dijo por ahí el ponente Alejandro Sáenz, pues nos ponemos a pensar que a lo mejor la salida, aparte del método científico, es volver al orden natural, ¿no? A estas cuestiones de cómo antes las personas estaban más conectadas con su espíritu porque tenían a lo mejor, no sé, son hipótesis, más conexión con la naturaleza, porque no tenían también tantas ideas plantadas de otros lugares, ¿no? Estábamos más enraizados. Está de pensarse. Y después viene el parapsicólogo Jacobo Grinberg. ¿Han escuchado de él? Sí. Él se ha hecho bastante famoso lamentablemente empezó por lo controversial y ahorita estamos haciendo divulgación de su trabajo, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Él es psicólogo y neurofisiólogo y como pueden ver en la fecha, nace en 1946, pero no sabemos qué sucedió. Al ratito les hablamos un poco de eso. Desarrolló, les voy a dar 3 bullets importantes de él. El desarrollo de la teoría sintérgica, Pachita, y bueno, escribió más de 50 libros y fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, en 1987. Ahora, Grinberg también tuvo un motor muy importante como Madero, que es que su madre se enferma de cáncer en el cerebro. Y entonces él, en su necesidad de poder ayudar a su madre, empieza a estudiar el cerebro, la mente, y termina estudiando la conciencia. Ya ven que una cosa lleva a otra, ¿no? De manera profunda. Muy clavado Jacobo Grinberg. Siguiente, sí. Bueno, y entonces volvemos otra vez a esta conexión que les comento con Mesoamérica. Entonces, de repente, él viajó a muchos lugares, incluso ahí en la India estudió Vipassana, varias como formas de meditación, porque él estuvo encontrando que la forma, no la forma única, una de las maneras para poder pues sí, como aprender de una manera más adecuada era a través de la meditación en sus diferentes formas. Pero entonces allá en India le dicen, bueno, ¿por qué no te vas allá a Mérida y ahí vas a encontrar unos brujos? Y les dan el nombre de los brujos, ¿no? Entonces va Jacobo y entonces el brujo le dice, ¿y por qué no te vas a buscar a Bárbara Guerrero, conocida como Pachita? Y entonces él vuelve a la Ciudad de México y resulta que vivía en la colonia Roma. Entonces, Bárbara Guerrero, de linaje indígena, de 1900 a 1979, recibe a Jacobo. Y entonces él pasa más de una década con él, viendo todas las operaciones. Porque le dicen, lo que pasa es que lo padre de Pachita, o sea, lo más impresionante, es que ella hace cirugías psíquicas. Entonces él dice, ¿cómo, no? Y entonces está con ella más de 10 años, ella le abre las puertas y le da acceso a que vea cómo lo hace. Ahora, es bien interesante porque Pachita usaba un cuchillo, pero no tenía filo. Y entonces, pero era como una representación para poder simular que algo pasaba, pero en realidad, pues, no sé, es una teoría, tal vez pudo haberlo hecho sin cuchillo. Y entonces abría a las personas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ajá, aquí hay algunas fotos de ella, es Bárbara Guerrero. Y entonces puede sacar tumores, puede sacar órganos, empieza a curar. De hecho, a él le sacó un tumor de la cabeza. Esto es un órgano. Sí. Estas fotografías las tomaron de la revista Time, que en ese entonces ellos escucharon, quisieron ir
y de hecho ella no quería que tomaran fotografías, pero pues ya ven cómo somos, entonces pues tomaron algunas fotografías que después con el tiempo se filtraron, ¿no? Ahí está con otra persona, no usaba anestesia y el cuchillo no tenía filo. Y luego volví a cerrar todo, como si nada. Otra cosa bien importante, fueron con ella Jorodowski, Salvador Freixedo se pronuncia, y bueno, se escribió un libro, se escribió el libro Los Reinos de la Curación, porque también Alberto Villoldo y Stanley Krippner fueron a ver qué pasaba con Pachita y entonces escribieron este libro. Aquí el dato curioso y místico de todo esto es que Pachita decía que ella no era la que hacía la curación, que de hecho se le metía un espíritu y que este espíritu era el hermanito. Y adivinen quién era el hermanito. El último emperador azteca era Cuauhtémoc, al que le quemaron los pies. Y de hecho en uno de los del acervo cultural que tenemos ahí en México hay un mito que dice que cuando le quemaron los pies a Cuauhtémoc le decían, dinos dónde está el tesoro de Moctezuma, y él jamás lo dijo. De hecho le quemaron tanto los pies y él no se moría, de hecho se lo tuvieron que llevar de México para que lo pudieran decapitar. Pero aquí la cosa es que aparte de ser muy fuerte, sobre todo Cuauhtémoc, pues él pudo, pues sí, meterse en Pachita y seguir haciendo esta magia, esta sanación, ¿no? A través de los años. Y entonces cuando le decían, dinos el tesoro de Moctezuma, se dice que el tesoro de Moctezuma no es oro, sino que es el secreto que tenían los emperadores para transmutarse en nahuales y que los españoles querían ese secreto. Ese es uno de los mitos que hay. Fascinantes, a mí me encantan. Y bueno, tenemos, antes de comenzar con la parte de teoría sintérgica, que esa es una de las grandes, pues sí, la teoría yo creo que más representativa de Jacobo, les quiero comentar qué significa. La latiz sería la estructura fundamental del espacio, es como una red invisible que somos nosotros, es todo, y que es capaz de moldearse en cualquier momento y por todo. El campo neuronal es el campo que nosotros hacemos, o sea, es la energía que segregamos de la sinapsis de nuestra mente, y entonces se hace una capita también. Distorsión de la realidad, que es el proceso mediante el cual el campo neuronal de cada uno de nosotros interactúa con otros y con la latiz. Ya ven que hace ratito estaban hablando de la frecuencia y hasta usaron las varitas para ver el radio de la energía, pues algo así más o menos. Y entonces el hipercampo, que es el resultado de la realidad, de la interacción mía con la tuya, con la tuya, con la tuya, con todo, y entonces y con este lienzo en blanco, y entonces pum, surge la realidad. Ese es el hipercampo. Aquí hay un experimento también muy popular que se llama el experimento del potencial transferido. Aquí lo que hacían básicamente es agarrar parejas que tuvieran una buena conexión. Se les daba un tiempo previo para que pudieran conectarse y después se les enchufaban electroencefalogramas, ¿no? Y bueno, había una persona también ahí checando la computadora para revisar la actividad cerebral. El chiste era de que ya cuando estaban ahí en la caja de Faraday, que es el lugar donde se metían, se les pudiera estimular con destellos
Y entonces, el chiste es que no se tocaran, no se vieran, que solamente estuvieran a oscuras, después de haber tenido previamente este espacio de conexión, ahí mismo en la caja, uno aquí y otro acá, entonces no se podían ver, no se podían tocar y no se podían hablar. El chiste era de que sintieran tanto la presencia uno del otro, como cuando te hacen así y sientes el dedito así como dices, ay, ya lo estoy sintiendo, ¿no? Así que sintieran la presencia, para que ver cómo funcionaba la computadora y que al mismo tiempo de la fotoestimulación de uno, ver si era al mismo tiempo de la fotoestimulación del otro. Después de eso, sacaban a uno de la caja de Faraday y la ponían en otra, aislada, de tal manera que no pudiera haber interrupciones ahí electromagnéticas considerables. Entonces, la otra persona que estaba en la otra caja no sabía, solamente estaba ahí. Y la persona que se quedaba le daban fotoestimulación. Y resulta que después de un ratito, también al mismo tiempo que el destello daba, ¡pum!, daba en la mente de la otra persona. Y la otra persona no sabía a qué hora. Entonces, eso, bueno, dice Jacobo que eso indicaba que la forma de comunicación no tenía que ser necesariamente así y usando nuestros sentidos, sino que existía esta comunicación telepática. Viene la visión extraocular. También él tuvo una serie de experimentos con niños y entonces fue en una escuela de Toluca donde se les vendaba los ojos y entonces los ponía a sentir libros o imágenes y los niños podían, no voy a usar la palabra adivinar, sino ver sin los ojos. La visión extraocular se caracteriza por percepción de la realidad visual sin mecanismos retinianos, umbrales y capacidad discriminatoria similares o superiores a la visión retiniana y acceso directo a las cualidades de la experiencia perceptual. Aquí están, la siguiente, por favor. De hecho, bueno, normalmente usamos las cartas Zener porque también hemos investigado con niños. Entonces, dentro de las investigaciones se utilizaron las cartas Zener, que son estos símbolos de aquí, y que se usaron desde el doctor Ryan Zener. De hecho, tenemos ahí algunas cartitas Zener, ahí las tiene, ¿vale? Ajá, que las trajimos y esas las usamos para entrenamiento de visión directa. Aquí hay algunas imágenes del proceso de investigación que realizó en la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, UPIDE, de donde somos parte nosotros. Aquí utilizamos el juego del 1. Esta caja es bien interesante porque es una caja, se me olvida que tengo apuntador. Esta caja, o sea, si pueden ver, aquí le vendamos los ojos al niño y entonces está esta cajita y él no ve nada, pero aparte tiene doble barrera porque aquí está la caja y entonces aquí con una cajita de números aleatorios se le mandaban los números y entonces él veía, solo tocaba la pantalla. ¿Por qué de forma física no? Porque había que descartar todas las posibilidades. Detectar el relieve, bueno, de que pudiera detectar el relieve o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso se usó así. Y bueno, aquí está el electroencefalograma. Entonces, después pues ya viene el misterio, ¿no? En diciembre del 94 se desaparece el doctor Jacobo Grinberg y bueno, los proyectos que estaban en cursos quedaron en pausa. Aquí sigue. Y es por ello que pues nosotros, que somos un pequeño grupo de curiosos, igual que todos ustedes,
se fundó el Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia. Aquí podemos ver a Stanley Krippner, que es un gran referente de la parapsicología a nivel mundial. De hecho, si ustedes empiezan a investigar acerca de parapsicología, probablemente vayan a toparse con él y pues está vivo. Entonces nosotros somos un grupo interdisciplinario de investigadores comprometidos con continuar el legado de Grinberg y expandir la investigación parapsicológica en México. Somos un grupo interdisciplinario porque el estudio de la conciencia no se puede hacer nada más desde una perspectiva, puesto que eso sería muy reductivo. Lo que estamos tratando de hacer es de que personas, más variedad, pueda unirse y nosotros podamos explorarla desde una perspectiva diferente. No es lo mismo el punto de vista de un físico que el punto de vista de un educador, que el punto de vista de un biólogo. O tenemos biólogos, psicólogos, comunicólogos y bueno, educadores. Aquí somos los miembros de la Unidad Parapsicológica de Información, Difusión y Enseñanza. Tenemos miembros activos y algunos miembros inactivos, pero que les agradecemos mucho su tiempo y dedicación a las investigaciones que hemos publicado. Y dentro de las publicaciones recientes que hemos hecho, con base a las publicaciones de Jacobo, o bueno, que es nuestra inspiración, tenemos las experiencias de muerte compartida en el 2022 por la American Journal of Hospice and Palliative Medicine. Tenemos Direct Vision, investigación sobre visión extraocular en niños en el 2023. Tenemos apuntes sobre la conciencia en el 2024 y experiencias cercanas a la muerte y habilidades supernormales. Me gustaría hacer énfasis en Apuntes sobre la conciencia, que es el libro que escribimos, así que ahí lo tiene Isela. Ese libro está súper interesante, bueno, es un libro que sí es interesante, pero también es un referente en cuestiones de cómo es que mindfulness, visión directa y la neuromodulación son herramientas bien importantes para poder estimular el entrenamiento de las habilidades sí. También hay algunos ejercicios de cómo puedes pues entrenarte de alguna manera. Digo, están cortitos, pero son buenos. Y bueno, los escribieron algunos de mis compañeros. También tenemos de publicaciones recientes, investigación de aportes de monedas, un enfoque metodológico para anomalías físicas recurrentes no mediúmnicas. Esta investigación la acabamos de publicar en el 2025 por la Journal of the Society for Psychical Research y está bastante interesante, de hecho va a hablar mi compañero Ramsés acerca de ello, y la transliminalidad y los temperamentos o caracteres del inventario de Cloninger. Fue un boletín en el 2017. También tenemos algunas otras investigaciones en curso. Hemos desarrollado tecnología para la investigación, que también les va a comentar mi compañero Ramsés, pero bueno, aquí les traje que va más relacionado con lo que yo hago, que es el SciStation, que de hecho si quieren escanear el QR y tienen Android pueden tener acceso a él, y tiene un diario de sueños y tiene 3 diferentes técnicas, de las cuales Vipassana, que fue de la que más habla Jacobo Grinberg. Ahí está una Vipassana, hay una de Mindfulness y otra de contemplativa, que también es una de las que investigó Jacobo, y tenemos un generador de cartas Zener digital ahí en nuestro portal. Bueno, hemos tenido conferencias a lo largo en el 21, internacionales, o sea, hemos tratado de estar bastante activos en congresos y en los estudios, no solo para exponer, sino también poder retroalimentarnos de otras personas que también están en los estudios de la conciencia, como por ejemplo este foro.
Bueno, esta es la Parapsychological Association, es una asociación que tiene muchísimos años. De hecho, se fundó en el 57 y a partir del 58 se empezó a hacer una reunión anual hasta la fecha, donde pues ahí hemos estado presentes. Bueno, aquí mi compañero Ramsés, a lo largo de 10 años. Y también es miembro activo del Board, que es como la mesa directiva. También tenemos a nuestro compañero el doctor Alejandro, que también es miembro de la mesa directiva de ahí. Y bueno, inspirados en estos, en estos investigadores, nosotros decidimos hacer el primer encuentro mexicano de la expansión de la conciencia en Mérida, Yucatán, en el 2024, donde, por aquí está Isela. ¿Dónde está? ¿Ya participó Isela? Bueno, por ahí está, acá. No, ¿dónde está Isela? Bueno, no está, pero sí, aquí está, en chiquita. Pero aquí estuvo Isela participando. Muchas gracias por estar ahí presente. Y de hecho fuimos host ahí en Mérida, nos llevamos a toda la gente que estudia parapsicología del mundo, estuvieron de diferentes partes aquí en este foro. Tuvimos conferencias magistrales, pero también tuvimos ahí talleres vivenciales. Y tuvimos el segundo encuentro el año pasado en la Ciudad de México. Están todos invitados. Vamos a tener el encuentro mexicano sobre la expansión de la conciencia, EMEC número 3, este año en agosto. Y pues están todos invitados para que vayan y pues, muy invitada Isela también para que nos comparta acerca de los estudios del poltergeist. Y la siguiente. Y bueno, pues hemos estado en difusión de medios, hemos tratado de poder compartir lo que llevamos a través de la radio. Hay un podcast que se los recomiendo mucho de poderes mentales, de paranormal. Hemos estado en televisión y pues mi compañero Ramsés ahí en History Channel hablando de Jacobo Greenberg. Ha sido, pues ya saben, estar ahí y ahí tratando y tocando puertas para que este conocimiento pues siga ahí teniendo estas vertientes, porque no ha sido sencillo. Lleva muchísimos años. El estudio de la parapsicología en forma lleva como 130 años, un poco más de 100 años. Entonces, pues, como dice mi compañero, o sea, ¿de qué nos sirve tener tanto teoría si no se puede divulgar, ¿no?, hacia todo? Y bueno, ya para cerrar, me gustaría que pudiéramos hacer como una meditación, pero como de imaginación. Entonces, los voy a invitar a que cierren sus ojos y hacer esta visión colectiva. Entonces busca algo cómodo, una posición cómoda, encuentra tu respiración lo más natural posible, no te forces. Y entonces imagina que el universo es una gigantesca red de Wi-Fi invisible que lo llena todo, es la latiz. Durante siglos, los chamanes mexicanos fueron personas que por pura intuición descubrieron la contraseña para conectarse a esa red y navegar en ella sin necesidad de cables. Greenberg no solo quiso usar esa señal, sino que pretendió ser un ingeniero de telecomunicaciones que se dedicó a escribir un gran manual técnico llamado la teoría sintérgica, para explicar cómo es que nuestros cerebros funcionan como antenas que captan y se retroalimentan. Hoy en día, la investigación científica, CISC, es la encargada de usar los instrumentos de medición más modernos para demostrar que, aunque cada uno de nosotros parezca una computadora aislada, todos estamos enviando y recibiendo archivos de forma inalámbrica a través de los campos neuronales. En México y en muchas partes del mundo,
Estamos demostrando que no necesitamos cables para estar conectados, porque todos compartimos la misma red de banda ancha llamada conciencia. Puedes abrir tus ojos. Y a nombre del Centro de Investigación de la Sinergia y la Conciencia, muchísimas gracias.